Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. ¿Qué está ocurriendo con los católicos en las violentas manifestaciones en Irán? Claves, las novedades del documento sobre la monogamia. ¿Por qué los obispos de Venezuela han permanecido en silencio desde la captura de Maduro? ¿Sabían que la concelebración existe solo desde hace 60 años? La inusual película sobre la vocación de adolescentes que está impactando. Los domingos. Le damos gracias a Dios porque nos permite este encuentro con todos ustedes para compartirles la actualidad, la temperatura espiritual de la Iglesia hoy en día. Así que bienvenidos, esperamos que las notas y contenidos que tenemos para todos ustedes les resulten muy amables. Padre Carlos, ¿cómo está? Bien, un gusto estar contigo en este sede, Somos Iglesia, y sentir esa alegría, pertenecer a esta comunidad de los llamados a la salvación, ser el nuevo pueblo de Dios, sentir la gracia de Jesucristo en su palabra, en la comunidad, en la vida sacramental, que todo esto define la iglesia más allá de un edificio material. Llevamos ya una semana de esta cuaresma 2026 que hemos iniciado con muy buenos propósitos interiores, y así pedimos para todos ustedes que tengamos la santa perseverancia en esos deseos de renovación de nuestra vida, y queremos que este programa sea eso, una invitación a vivir en esta tónica cuaresmal preparatoria a la Pascua, el paso del Señor por nuestra vida. El ayuno es muy inherente a la cuaresma, Padre Carlos, y hay unas personas que me han pedido que le pregunte a usted cómo debe ser el ayuno para una persona que está enferma o para los adultos mayores. No obligue el ayuno ni para enfermos ni para mayores de edad, adultos mayores. El ayuno, mientras no afecte la salud, se puede hacer de distintas maneras. Privarte de una comida, por ejemplo, desayunar y almorzar, o pasar un día simplemente con líquido, agua y un poco de pan, o disminuir los alimentos, especialmente aquellos que te gustan. El sentido, en definitiva, no es la cantidad de alimento que le negamos a nuestro cuerpo, sino sobre todo la actitud espiritual de buscar el autodominio y no dejar que la pulsionalidad, que el apetito nos domine, que el apetito no es solamente de alimento, hay apetito de dinero, hay apetito de poder, hay apetito sexual, hay muchos apetitos que pueden volverse desordenados en la vida. Y lo que busca el ayuno, reitero, es esa relación esencial con nosotros mismos, de dominarnos. Cuando el cuerpo está a raya, el espíritu se manifiesta y podemos leer más claramente como cuál es esa voluntad de Dios sobre la vida interior, sobre la vida espiritual. Podría decirse entonces que el ayuno nos lleva a sentir hambre de Dios. Total. Mira, la iglesia en la tradición, por ejemplo, de los monjes en Oriente desde San Antonio Abado, en Occidente desde San Benito, nunca oran después de comidas. Todas las oraciones son antes de comida, y los invito a que ustedes hagan este ensayo. Una cosa es orar, digamos, después de 4 o 6 horas de ayuno, y otra cosa es intentar orar, que no lo vas a conseguir después de comerte, no sé, una bandeja paisa, que es un plato típico nuestro, que es para personas con muy buena digestión y muy buen estómago. Cuando uno está a reventar,
en el cuerpo, en el organismo, el espíritu no siente necesidad de Dios y por el contrario, cuando es la sensación física de hambre, se reconoce más fácil la necesidad de hambre espiritual que hay en todo ser humano. Y finalmente, padre, para entrar ya en materia de noticias, me decía alguien que qué sentido tiene que una persona no coma carne, pero coma pescado. Es decir, ¿qué sentido tiene? Igual no se está privando de nada. A veces se puede pasar de la ley al legalismo. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Él vino a cumplir el espíritu de la ley y no la ley. Los fariseos eran legalistas, mas no legales. Jesús es un hombre de ley, mas no legalista. El cambiar una carne por otra vez es mucho más costosa. Tiene sentido si tú dices, me gusta mucho, por decir algo, la carne roja, pero si dices, qué bueno que cambiamos de dieta por pescado. Y porque me gusta más el pescado, porque qué rico. Me gusta antes... más, ahí no se está cumpliendo nada. Tenemos toda esta publicidad, esta propaganda de estas grandes productoras de pescado. Dices, cuaresma, recuerda guardar tu cuaresma, no sé qué, pues por vender su pescado. Eso está bien desde el punto de vista comercial, pero pierde todo sentido espiritual y religioso cuando tú no tienes el sentido del autodominio, que es una palabra muy clave. Lo traen los libros sapienciales, dice, dominarse a sí mismo es más importante que dominar 10 ciudades. Y Confucio decía, quien se domina a sí mismo domina a su peor enemigo. Y el ayuno está muy ligado a la solidaridad, es dejar de comer algo para dárselo a otro, ¿no? Pero no es un ayuno perfecto realmente, padre. Pero no es solamente ligado a la solidaridad, solo el que padece hambre entiende al hambriento, solo el que padece compadece, y cuando tú lo has tenido todo en la vida, tu solidaridad con el hambriento es formal, pero no real, es de forma, no de fondo. Cuando tú te privas de alimentos y sientes lo que es una buena hambre, dices, entiendo el dolor de otro y esto me hace de manera natural solidaria, me hace naturalmente solidario con otra persona, pero es el principio, solo el que padece se compadece. Bueno, y entrando ya en materia de noticias, las manifestaciones en Irán continúan, las manifestaciones del pueblo contra el régimen o el gobierno de este país. Pues bien, nosotros estamos preocupados por la minoría de católicos allí. Veamos qué está pasando con ellos. Es muy poca la información que llega desde Irán sobre la situación que sufren los católicos que quedan en el país. De los casi 87 millones de habitantes que allí residen, se estima que solo 22.000 son oficialmente católicos. Esto significa que el 90% de la población profesa el Islam. Según estima la ONG Derechos Humanos de Irán, ya son alrededor de 700 las personas asesinadas en las masivas manifestaciones por el régimen. Pero, ¿qué está ocurriendo desde finales de diciembre en Irán? Las protestas comenzaron en el mercado de Teherán para denunciar la situación económica, la gran inflación y el desabastecimiento de combustible. Y ello ha provocado que el movimiento se haya convertido en un fuerte grito contra la República Islámica, un régimen represor que detiene, encarcela y asesina a los manifestantes, algunos de ellos incluso menores de edad. Y desde la Santa Sede también están pendientes de lo que ocurre. In particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego que se cultive con paciencia el diálogo y la paz. Desde el 8 de enero, el acceso a Internet en el país de Medio Oriente está restringido y ni siquiera la agencia Fides, el órgano de información de obras misionales pontificias, es capaz de proporcionar información sobre lo que está ocurriendo con los católicos que aún quedan en Irán. Padre, en Irán se cumple aquello de ser ovejas en medio de lobos, porque estamos hablando de 22.000 católicos dentro de una población de 97 millones de personas, la mayoría musulmanas. A ver, yo creo que lo primero es una distinción. En el mundo musulmán hay muchos matices, hay muchos grupos al interno de lo que llamamos de manera genérica el islamismo, más allá de lo que conoce todo el mundo, musulmanes chiitas o sunitas. Hablamos de una minoría radical,
una minoría hostil a la fe cristiana y a los que profesan la fe cristiana en estos países que ellos llaman abiertamente los infieles, a Alá, los infieles. Hablar de 22.000 personas en un país de casi 100 millones es gigante. Es hablar de una ínfima minoría, hablar de una teocracia, de las pocas que quedan en el mundo, donde el gobierno, digamos, tiene las leyes muy vinculadas no solamente a leyes políticas, sino a leyes religiosas. Yo creo que el Papa muy acertadamente hace un llamado a cuidar la vida de los cristianos, y nosotros, frente a un país tan extraño a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra lengua, a nuestra historia, lo más que podemos hacer es orar, no solamente por los cristianos, 22.000 en un país de casi 100 millones de habitantes, sino orar para que este país encuentre caminos más democráticos. El informe se ve que no es tan reciente porque habla de unos 700 muertos, ya otros hablan de 25.000 muertos y los datos se han restringido, pero lo que se conoce por la prensa generalista es que la represión ha sido brutal, no hay otro calificativo, y uno piensa, no puede haber toda la verdad en un régimen, por más que se precie de ser religioso, cuando la brutalidad y la violencia son los factores determinantes para el control social. Sí, padre, exactamente. Las organizaciones de derechos humanos hablan ya más de 30.000 víctimas incluso, que pueden ser más. Nosotros estamos muy desinformados. Lo que nos llega de lo que está pasando allí es sesgado, es decir, no podemos tener, digamos, la precisión con respecto a las víctimas que han dejado estos enfrentamientos. Y lo peor, padre Carlos, es que personas que se han dado cuenta de lo que está sucediendo allí dicen que estas personas que están matando, que están cometiendo un genocidio, celebran con cánticos religiosos después de esto. O sea que ellos piensan que están haciendo algo bueno, o sea, eso no se va a acabar fácil. El magisterio de distintos papas ha sido reiterado en una verdad que hay que repetir. No se puede matar en nombre de Dios. No se puede matar en nombre de Dios. Si hay una experiencia auténtica, verdadera de Dios, es el respeto por la vida. En la Biblia y en la tradición judeocristiana, la vida es sagrada. Y esto aplica para los islámicos, pero también aplica para el judaísmo, a propósito de todo lo que hemos visto en Gaza. Este movimiento antisemita, antijudío, en el mundo entero, muy fuerte en universidades, yo creo que no es gratuito. Yo creo que ha habido una desproporción en la respuesta del pueblo judío, valorándolos, reconociendo la grandeza de este pueblo, la resiliencia que han tenido después de 1900 años de diáspora, desde el año 70 hasta cuando se reorganizaron como país en 1948. Va a ser 80 años. Esto nadie lo niega, la grandeza del pueblo judío, pero creo que este gobierno, no hablo de los judíos, sino de este gobierno actual, creo que fue desproporcionada la respuesta en Gaza, y esto ha generado un repudio mundial. No se puede matar en nombre de Dios. Lo hizo el cristianismo en algún momento. Ahora los cristianos son los más pacíficos del mundo. No lo puede hacer el judaísmo, no lo puede hacer el islamismo, o por lo menos no lo pueden hacer en nombre de Dios. Bueno, por lo pronto nos toca es orar, porque esos 22.000 católicos son parte de nuestra Iglesia Católica, son hermanos nuestros. Cambiando de tema, padre Carlos, cuéntenos qué es el poliamor. Es una expresión, un eufemismo. Un eufemismo es poner un bonito nombre a una realidad desfigurada, deshumanizadora y deshumanizante. Hoy se ha hecho famoso, digamos de hace 10 años para acá, las familias poliamorosas. Y la familia poliamorosa ya no habla del amor natural,
y del amor exclusivo de pertenencia de un hombre y una mujer, sino que hablan de tríos o de 4 personas. Cuádruplas. Y le ponen, perdón la expresión, a estas aberraciones, a esta desconfiguración del amor, a esta deshumanización de la sexualidad, le colocan nombres eufemísticos, nombres bonitos, nombres atractivos, buscando la aceptación social, pero no deja de ser pura propaganda política de cierto lobby internacional que quiere en nombre del progreso y la libertad degenerar, no tiene otro nombre, degenerar la raza humana. Pues bien, les tenemos un informe especial sobre el documento sobre la monogamia que sacó el Vaticano. Al hablar de matrimonio, la Iglesia hasta ahora se centró en explicar la indisolubilidad. Sin embargo, el documento Una sola carne pretende explorar otro campo, la exclusividad. ¿Por qué una relación no debe abrirse a terceros? Trata de ofrecer una respuesta a las corrientes que proponen modelos como el poliamor o las relaciones abiertas. En ese sentido, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe reafirma su apuesta por la monogamia y ofrece un enfoque renovado. Dice que es el mejor camino para expresar y experimentar en su plenitud el amor humano. Educar en la monogamia no es una restricción moral, sino una iniciación a la grandeza de un amor que trasciende lo inmediato. El documento no solo cita autores cristianos o a la Biblia, también expone lo que sugirieron filósofos como Viktor Frankl o el existencialista Kierkegaard. Además, entra en cuestiones relacionales. Se reflexiona sobre la amistad particular que se genera en las relaciones de pareja y en los problemas que surgen desde un punto de vista más afectivo. Es increíble como cada vez se le ponen más palos a la rueda del matrimonio. ¿Usted recuerda, Padre Carlos, que hace apenas unos años estábamos hablando de las parejas swinger y demás, y ahora ya estamos hablando de temas como esto, como el poliamor, que lleva a otros términos como polifidelidad, bueno, en fin, muchas cosas que de pronto si los televidentes no tienen ni idea. Hoy se habla de esta cultura progresista, la cultura woke. La cultura woke que tiene mucha fuerza en ciertos sectores de la sociedad norteamericana, es una exacerbación de la libertad. Y Pablo, a propósito de la libertad, dice: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. La libertad también tiene que ir unida a la verdad. Y hay que consultar cuál es la verdad antropológica, es de la esencia del amor, la pertenencia, la exclusividad. Cuando tú hablas de tríos o de grupos de 4 personas, estamos hablando, vuelvo a repetir, de aberraciones, de desviaciones. Cuando uno lee en la prensa generalista que vende este tipo de artículos, familias en Los Ángeles, en los Estados Unidos, 2 hombres, 1 mujer, 3 hombres, 1 mujer, adopciones en sobreviviente subrogado, y cuando empiezan a mirar, esta mujer quería más a este hombre se quería más con este otro y no con la mujer. Uno dice: Dios mío, esto no está en el proyecto de Dios, es un proyecto de verdad sobre el hombre, sobre la humanidad. Esto es simplemente una exacerbación, un disparar, la libertad que se vuelve libertinaje, y que el nombre de ella, de mi autonomía, mi independencia, me lleva a decir: yo puedo hacer todo en la vida, yo puedo hacer todo en la vida. Simplemente creo que nos tenemos que cuestionar estas ideologías, porque una ideología es la mirada de la realidad a través de un conjunto o sistema de ideas, y esto ha permeado congresos o parlamentos en distintos países, cortes de justicia en distintos países. Entonces se maneja una antropología que va más allá de la antropología judeocristiana. Tú dirías, va más allá de la ley natural. La ley natural. La ley natural nos dice: el hombre tiene una anatomía y la mujer tiene otra. En sus diferencias son complementarios.
tienen psicologías y emocionalidades distintas que los hace complementarios. Entonces, todos estos discursos de matrimonios igualitarios, miren el veneno y la trampa que hay. Si el matrimonio de dos mujeres o de dos hombres es igualitario, entonces eso supone que el matrimonio de 10.000 años de un hombre y una mujer es desigualitario, porque el otro es igualitario, entonces el de un hombre y una mujer es desigualitario. Repito, son eufemismos, son discursos, son narrativas que quieren imponerse y venderse, y lo hacen un gran éxito porque la prensa les presta gran atención. Pero en definitiva, todo esto, uno haciendo el seguimiento a las noticias, ve que todo esto termina en destrucción de personas, en destrucción de la familia. Igualmente en este discurso woke encontramos todo esto del cambio de género en personas que están en la pubertad, 12, 13 años, los teenagers, sin una capacidad de conciencia, de madurez emocional, y luego trae más traumas a la vida de ellos, más traumas. Pidámosle al buen Dios que hayan líderes en el mundo que sepan llevarnos por caminos de verdad y de un humanismo que no vaya contra el mismo hombre, sino para promover al ser humano. Alguien decía que es muy difícil encontrar hombres que hayan sido fieles dentro del matrimonio. Los hay, pero que son pocos, padre, que de alguna manera no hayan fallado. ¿Por qué le cuesta tanto a los hombres y también a las mujeres la monogamia? A ver, la fidelidad es una gracia de Dios. En la naturaleza humana está escrito de manera muy fuerte el dato como abrirse a la novedad, pero es de la esencia del verdadero amor que reclama exclusividad. De hecho, uno de los grandes dolores que encuentra uno, por ejemplo, aquí en esta casa de Retiro Montemaría, donde grabamos el programa Somos Iglesia, es que no se perdona fácilmente la fidelidad, porque en el fondo una mujer o un hombre están esperando de su pareja ese compromiso de pertenencia recíproca, Y yo creo que esto no lo podemos soslayar y decir porque nos cuesta. Es del ser humano a veces quererse apropiar de otras cosas, pero el robar, es que siento esta pulsión. No puede ser el leitmotiv, el argumento central de una vida, el decir, me nace robar, entonces lo hago, me nace ser promiscuo, entonces soy promiscuo. La vida no puede ser dictada por la mera pulsionalidad o por la mera hormonalidad o por el mero dato biológico. La biología está subordinada, digamos, a una instancia más alta, que es el mundo cerebral, el mundo de la razón, y esta está subordinado a un mundo todavía más alto, que es la dimensión espiritual, el espíritu humano. De manera que cuando bajamos la vida, el proyecto de vida, la mera instintividad, por instintividad soy promiscuo, o por instintividad puedo robar, o por instintividad tengo que reaccionar con violencia dándole golpe a otro, y no soy capaz de autodominarme desde el punto de vista racional y desde mi experiencia espiritual de amor y perdón, entonces el mundo camina hacia su autodestrucción. No podemos entender la libertad como mero ejercicio de los deseos biológicos. Bueno, volviendo a la actualidad mundial, mucha gente se pregunta por qué ese silencio de los obispos venezolanos con respecto a la captura del dictador Nicolás Maduro. Pues bien, vean esta nota. Muchos en Venezuela aprobaron la salida del dictador, pero siguen recelosos ante el vacío de poder creado por su ausencia. El venezolano Edgar Beltrán es corresponsal en el Vaticano y periodista de investigación para el sitio de noticias católicas The Pillar. Para comprender mejor la posición de la Iglesia Católica en una Venezuela posterior a Maduro, dice, es necesario entender cómo los obispos del país están afrontando la situación. No es que nos hablen de la situación, pero son más cuidadosos. Por lo general, con excepciones, suelen expresarse como cuerpo. Así, normalmente publican cartas pastorales conjuntas en las que se suelen denunciar la situación de los derechos humanos en el país. Hablan de ello, llaman, por ejemplo, a la libertad para las elecciones normalmente como cuerpo episcopal.
El arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Baltasar Porras, es una excepción. Su crítica personal y directa al gobierno venezolano a menudo lo ha diferenciado de sus hermanos obispos. Y por eso el gobierno no lo quiere. Por ejemplo, en diciembre pasado, el gobierno le impidió salir del país, a pesar de que tiene pasaporte vaticano, lo cual es una crisis diplomática, diría yo, simplemente porque dijeron que su pasaporte venezolano había sido cancelado. El cardenal Porras refleja el sentir popular de muchos católicos en Venezuela, aunque sus hermanos obispos opten por expresar su disenso en privado. Varios, aunque no todos, lo apoyan. Ahora bien, ciertamente hay una pequeña división. No diría que hay una polarización dentro de la Iglesia, porque creo que la mayoría de los obispos y sacerdotes están en la misma línea que acabo de mencionar. Pero hay unos pocos pero significativos, obispos y sacerdotes que prefieren un enfoque distinto. Está el arzobispo Biord en Caracas, a quien se ha acusado de ser demasiado cercano al régimen. Se ha dicho que es amigo del hijo de Nicolás Maduro, quien es el enlace del gobierno para los asuntos religiosos. Las tensiones entre el cardenal Porras y su sucesor llegaron a un punto crítico cuando el arzobispo Biord le ordenó abandonar su residencia y le canceló la pensión. Y ahora hay una ruptura total entre ambos, y por supuesto mucha gente en Venezuela no está contenta con eso. Más allá de las tensiones personales, la Iglesia en Venezuela sigue desempeñando un papel importante en la vida de la gente. Esto es especialmente significativo en un país donde todo está politizado. Mientras que la Iglesia se ha mantenido mayormente independiente, ha seguido siendo una voz muy importante y fuerte de la conciencia moral en Venezuela, de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana y de la libertad en el país, así que su papel es muy significativo en este sentido. Por eso, tras la captura de Maduro, la ausencia de esa voz fuerte ha generado tanto decepción como confusión. Diría que en Venezuela es una situación muy interesante porque la Iglesia suele ser muy franca contra el régimen. La Iglesia, los obispos, pero especialmente los párrocos, son algunos de los hombres más valientes que conozco. Celebran vigilias y vigilias de oración por los derechos humanos. Predican en sus misas contra los abusos de derechos humanos en el país. Rezan por la defensa de los estudiantes que han estado protestando. Rezan por la liberación de los presos políticos. Acompañan a las familias que esperan la liberación de los presos políticos. Así que tienen una presencia pastoral muy significativa. Padre, usted sabe que yo veo la Iglesia como un cuerpo sagrado que debería ser intocable. No obstante, muchas veces me he cuestionado el por qué tantos obispos, sacerdotes, cardenales, incluso el Santo Padre, guardan tanta prudencia frente a hechos o eventos que uno esperaría una reacción más contundente. Tú lo has dicho, Miriam, una palabra, prudencia. Hablábamos de las virtudes cardinales y la prudencia es una de ellas, saber tomar sabias decisiones. Con toda probabilidad, Pío XII, que fue un hombre muy bueno y que en este reescribir la historia, sobre todo sectores anti-iglesia, quieren mostrarlo como un hombre que conectó con el holocausto nazi de los judíos, sabiendo que Pío XII ayudó a muchísimos judíos en Roma, y eso está documentado. Si Pío XII se hubiera enfrentado directamente a Hitler, probablemente el Vaticano hubiera sido una ciudad bombardeada más entre muchas ciudades de Europa. No se hubiera conseguido nada más allá de eso. Cuando la Iglesia ha levantado la voz, por ejemplo en Nicaragua, hemos visto la expropiación de bienes, que es lo menos, el encarcelamiento de sacerdotes, el encarcelamiento de obispo Monseñor Rolando Álvarez, el exilio de obispo Monseñor Báez en Nicaragua, y Venezuela no está muy distante de eso. Cuba ha vivido lo mismo. En la década de los 60, los 70, prácticamente sacaron a todos los sacerdotes y religiosos de la isla. Luego hacia los 90 permitieron el ingreso a alguno de ellos, pero de algunas decenas de sacerdotes, pero los habían proscrito. Igual pasó con la revolución bolchevique rusa, con la Iglesia Ortodoxa a principios del siglo XX o en la segunda década del siglo XX. De manera que no se trata de generar una carnicería humana per se, por decir, yo hablé así, vaya para el cementerio o vaya para una cárcel o vaya para el exilio.
es saber hablar con inteligencia. Los opositores, vimos hace unas semanas, uno de los opositores más importantes en Venezuela, lo liberaron, dijo voy a hablar con la verdad y pocas horas después lo recapturaron. Entonces uno sabe que todavía no hay una sociedad democrática y libre para expresarse. Miremos lo del cardenal Porras, siendo un cardenal de la Iglesia, teniendo la posibilidad de estar amparado por la diplomacia vaticana y un pasaporte vaticano, no lo han dejado salir del país. Estos son no los argumentos de la razón, sino de la fuerza. Y en eso entonces la Iglesia tiene que trabajar mucho. Algunos criticaron en su momento los convenios del Papa Francisco con China, pero decía el cardenal Pietro Parolin, que ha sido como el gran arquitecto de todos estos convenios con la Iglesia clandestina en China, la Iglesia perseguida en China, que si ellos no ceden un poco al dictatorial Partido Comunista o al secretario del Partido Comunista chino, va a haber una masacre y un encarcelamiento masivo de los católicos fieles al Papa y a la Iglesia. De manera que esto no se trata simplemente de gritar por gritar y pasen al paredón y lo fusilan o pasen a la cárcel, sino saber hablar con seguridad que la mayor parte de la Iglesia está contra el régimen de Venezuela y a favor de los derechos humanos, pero en su momento hablará cuando hay un ambiente político de mínimas garantías y que ayude a esta transición. Esto es tan complejo que ni una potencia política, militar y económica como los Estados Unidos, a partir de la captura de Maduro, quiso de alguna manera colocar a la oposición al gobierno, sino que entiende que está la complejidad y la permeabilidad de todo este régimen de 25, 27 años en Venezuela, que dicen es con ellos mismos que tenemos que trabajar para una transición democrática. Padre Carlos, sobre esto habría que hablar cantidad de cosas, pero el tiempo es limitado y no nos podemos centrar en esto, pero no puedo pasar sin hacerle una pregunta. ¿Qué opina de, como le dicen ahora, de Super Trump? ¿Ustedes ven el megalomanía o un deseo real de paz, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo? Es tan difícil opinar sobre una persona tan controvertida, tiene valores de familia, es pro vida, pero es anti-inmigración y durísimamente anti-inmigración, y es las contradicciones que encuentra uno en líderes que al mismo tiempo que favorecen la vida, los valores de la familia, el respeto a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, son tan duros en el tema de inmigración. Pienso que tiene muchas facetas, es un personaje polifacético. Pienso que la prensa que nosotros consumimos es una prensa que no es completamente libre, hay que decirlo. La gran prensa generalista que nosotros consumimos es prensa que tiene una ideología, que a veces son instrumentos de propaganda política al servicio de los grupos de poder que son los propietarios de ellos o de ideologías. Entonces lo venden a veces como el diablo sin ropa. Ni creo en el monstruo, ni creo en un santo. Creo que es una persona compleja, controvertida, pero en lo personal, frente a Venezuela, lo dije en su momento, pienso que le hizo un gran favor a Venezuela, como decían las abuelas, a culebra brava se le da en la cabeza. Así es. Bueno, qué lástima no podernos detener. Pero ya pasando a otro tema, padre, ¿a usted le gusta concelebrar las Eucaristías? Es una figura que adoptó el Concilio Vaticano II y me parece que es valiosa, que es bonita porque resalta el carácter comunitario de la celebración del gran don de Cristo a la Iglesia, que es la Eucaristía, de la celebración eucarística. Creo que es una gran riqueza que nos dejó el Concilio Vaticano II. ¿Pero a usted particularmente le gusta concelebrar? Sí, no tengo ningún problema y de hecho he participado en muchas misas concelebradas. Bueno, pues les comentamos que esto de la concelebración es algo relativamente nuevo. Solo se ha dado desde los años 60. Este gesto que ven seguro que no pasa desapercibido cuando acuden a misa. Santifica y consacra con el tuo spirito i doni que ti abbiamo presentato. Varios sacerdotes concelebrando durante una Eucaristía, y aunque parezca normal, esto solo sucede desde hace 60 años en la liturgia romana. De hecho, ¿se han fijado en que en un templo hay varios altares? No solo está el principal. Esto tiene una explicación.
Era lo habitual antes del Concilio Vaticano II. En una misa solo podía celebrar un sacerdote. Si había más, cada uno lo hacía de forma individual en los diferentes altares laterales. Y demos un paso atrás, vayamos a la iglesia primitiva. Aquí sí que existía la concelebración, pero no entre presbíteros, solo con el obispo. Al no haber libros litúrgicos, el prelado improvisaba la oración y el resto de sacerdotes estaba en el altar pero en silencio. Esta práctica fue decayendo hasta que desapareció por completo en el siglo VIII. Fue el Concilio Vaticano II el que la recuperó, pero con dos novedades que quedaron recogidas en la Constitución Sacrosanctum Concilium. La primera, ahora los sacerdotes tienen la posibilidad de concelebrar entre sí en vez de hacerlo individualmente en diferentes altares. La segunda, que ahora sí pueden recitar la oración durante la concelebración porque ya no se improvisa como antes, sino que todo está plasmado en los libros litúrgicos y por tanto se puede ir leyendo. Por ejemplo, en la misa crismal del Jueves Santo, miren cómo los sacerdotes elevan las manos y escuchen cómo acompañan en alto la plegaria eucarística. Ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri. Pero volviendo al concilio, fue ahí donde se concelebró con estas reformas por primera vez. Fue el 26 de septiembre de 1965, en el altar de la confesión que está en la Basílica de San Pedro. Para mí una misa concelebrada es muy, pero muy hermosa, Padre Carlos. ¿Qué siente usted al momento de iniciar una Eucaristía, Padre? Hay alegría, yo le doy gracias al Señor de ser sacerdote de Cristo, de celebrar la Eucaristía de Cristo, porque no es mi Eucaristía, es la Eucaristía de Cristo, y un gran compromiso, porque nosotros celebramos o percibimos la celebración o concelebramos. Es para el pueblo de Dios y orando por el pueblo de Dios, también por nosotros mismos. Es una gran bendición la Eucaristía que celebramos cada día. Si un sacerdote viviera a plenitud su Eucaristía de cada día, estaría ejerciendo de manera magnífica su sacerdocio a lo largo de la vida. Hay una comunidad de la cual se dice que viven sin conocerse y mueren sin llorarse. Yo quería preguntarle si dentro del clero diocesano hay esa fraternidad, Padre, que uno esperaría, ¿no? Entre los médicos, algunos médicos son fraternos, otros no son fraternos. Entre abogados hay un colegio de abogados, unos son más fraternos, más hermanos, en otros hay rivalidades. Los sacerdotes no dejamos de ser hombres, y entre los hombres hay fraternidad, hay amistad, hay cercanía, pero también pueden haber rivalidades, pueden haber celos humanos. Es parte de la condición de hombres y esto no debe escandalizarnos. Así es. Bueno, Padre Carlos, en este tiempo de Cuaresma, ¿tiene algún reto, tiene de pronto alguna iniciativa o una invitación que nos quiera hacer? A ver, yo creo que en la línea de lo que hablábamos hace una semana, es un momento para revisarlo, es un tiempo para revisar nuestra vida y para creer que podemos convertirnos. La conversión es de todos los días, toda la vida. Eso es tan claro y tan sabio que la Iglesia nunca canoniza a una persona en vida, espera que muera, porque el ser humano siempre es susceptible de convertirse o de desconvertirse. Y hay que pedir siempre la gracia de estar muy de la mano del Señor y entender que lo bueno que hemos hecho en la vida ha sido todo por gracia de Dios, por misericordia de Dios, y lo malo que hemos hecho es obra nuestra. Bueno, y vamos a finalizar ya el programa con una película, porque el cine también tiene espacio dentro de este programa, que habla sobre la vocación, sobre todo la vocación de los jóvenes, y la película se llama Los Domingos. Encerrarte allí con 4 viejas. ¿Qué harías si tu hija deja sus estudios para irse a un convento de clausura? Esta es la historia de Ainara. Con 17 años, brillante en sus estudios y con un ambiente familiar estable, se encuentra en el momento de elegir qué carrera universitaria estudiará. Sin embargo, ella siente una llamada interior. Quiere dedicar su vida a Dios. La noticia sorprende a todos. Su tía intenta convencerla de que reconsidere su decisión. Su padre no sabe cómo reaccionar. La película muestra dudas y miedos que surgen ante una vocación inesperada. Para ellas, para las chicas que estaban en procesos de discernimiento o que sentían una vocación religiosa, todo eso de alguna manera tenía mucho que ver con el amor o con una sensación de amor, ¿no?
Y eso fue como para mí sí fue un descubrimiento, ¿no? Porque pensaba como que que la conversación iba a girar como en torno a otras cosas, ¿no? Y de repente el amor tenía un peso muy importante en la conversación y como ellas vivían esa sensación de amor, ¿no? Hasta qué punto las llenaba, ¿no? Las hacía querer tomar esta decisión. Los domingos llevan mucho tiempo conmigo como idea, ¿no? Y primero nace de hace muchos años, de una curiosidad de juventud, ¿no? Por asistir a una historia de una chica que ingresó en una orden religiosa y desde mi juventud eso me generó mucha curiosidad, ¿no? Era una decisión que me parecía muy radical y yo no entendía, ¿no? Esa curiosidad se quedó conmigo. La película Los Domingos ha llegado a la gran pantalla promocionada por Bosco Films. En España ha sido un éxito y espera llegar pronto a los cines de América Latina y Estados Unidos. Es el típico dilema de muchos jóvenes, muchachos y muchachas que quieren seguir al Señor, que han sentido la llamada de Dios, pero ven que todas las personas o muchas personas alrededor los quieren disuadir de esto, de tomar un camino de vida consagrada. Perdóname que hable en primera persona, pero cuando sentí este llamado y pensé en el sacerdocio, recuerdo mis compañeras y compañeros de universidad, la Facultad de Derecho, que les parece increíble. O sea, si tú te vas a cualquier cosa en el mundo está perfecto, pero si te vas a entregar a la iglesia y al Señor y a la evangelización, no lo entienden. Es el claro dilema entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, que reflejado muy bien en la obra de San Agustín, La ciudad de Dios. Si una chica se va de modelo a otro país, le van a hacer mal las propuestas, pero vas de modelo, vas a ser rica, vas a ser famosa, es maravillosa. Pero si se va a entregar a Dios, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué locura? ¿Por qué te volviste fanática? El mundo nunca podrá entender el misterio del llamado, que es en definitiva un acto de amor preferente de Dios por una persona. Así es, Padre Carlos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Padre Carlos, por su asistencia. Los esperamos en una próxima emisión. Por lo pronto, Amén Comunicaciones y a Ron Reports. Muchísimas gracias y también al control máster en este programa, Adrián Maduro. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.